Ok, vamos a continuar platicándoles sobre la histología del sistema nervioso. Ahora vamos a terminar de hablar sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que la verdad, ya habiéndoles platicado el cerebro y todas las células del sistema nervioso, lo demás pues es más que nada información, es más fácil de abstraerla porque pues es parecido casi todo. Eh, el, el cerebelo, perdón, es una parte del encéfalo. El encéfalo se divide pues en cerebro, que es la masa esta así como arrugadita, y el cerebro es este de aquí. Se le conoce también como el árbol de la vida porque asemeja así como a raíces o como a árbol o como hoja. Escucha a mi gato. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver pues, las mismas células del tejido nervioso que hemos estado hablando. Incluye las células gliales, astrocitos, microglía, neuronas, etcétera. La función del cerebelo es coordinar movimientos, coordinar el tiempo y los movimientos. Pues básicamente el cerebro es quien percibe toda la información, la procesa. Por ejemplo, pues percibe distancias, profundidad, etcétera. Pero quien coordina los movimientos en el tiempo exacto en que se tienen que hacer es el cerebelo. Histológicamente se divide igual que el cerebro, sustancia gris y sustancia blanca. Y de igual forma, la sustancia gris es lo más externo y la sustancia blanca es lo más interno. Característicamente, aquí hay poquita sustancia blanca, o sea, y además, por ejemplo, generalmente los cortes histológicos vamos a ver como este espacio. Entonces la sustancia blanca es muy poquita. Eh, o al menos ahí en el laboratorio de histología enfocamos como estos espacios. Entonces, básicamente vemos en gran medida la sustancia gris. Entonces está compuesta por una corteza, que aquí lo menciona como corteza cerebelosa, que es la sustancia gris, y una sustancia interna, que va a ser la sustancia blanca. Y vamos a encontrar lo mismo. La sustancia gris van a estar los cuerpos de las neuronas y en la sustancia blanca pues los axones y células gliales. Diferencias entre el cerebro y el cerebelo. En el caso del cerebelo nomás son tres capas de la sustancia gris. En el caso del cerebro son seis, si se acuerdan, ¿no? Y aquí son muy fáciles de distinguir. Son tres, la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Y aquí no los está marcando. La capa granular pareciera como si fuera una sustancia blanca porque es muy pobre en cuerpos celulares y es la más grande. Es todo esto. Y luego tenemos una capa de células de Purkinje que justamente, a ver, voy a intentar como marcárselos. Serían unas células que están como en fila, pero divididas. Ay, elijo. A ver, con rojo. Unas células que están como en fila dividiendo las dos capas. Hagan de cuenta que están así. Entonces, la capa molecular sí se alcanza a apreciar muy bien porque pues, es una zona pálida con cuerpos celulares bien definidos. Una capa de células de Purkinje que está justamente entre la capa molecular y las células granulosas. Se llaman células granulosas porque son neuronas muy circulares y chiquitas, parecen linfocitos. Y la sustancia blanca, aquí casi no se alcanza a ver. Hagan de cuenta que la sustancia blanca sería como este espacio nomás, donde se alcanza a ver un poquito más pálido, en esta imagen específica. Entonces, la sustancia gris se divide en tres capas: capa molecular, capa de las células de Purkinje, y van así como en fila, dividiendo entre una capa y otra, y capas de células de la granulosa, que vendría siendo esta de aquí. ¿Alguna duda o algún comentario con esta diapositiva? Ok. Bueno, la capa molecular, pues se ve algo así, o sea, sería esta parte de acá arriba. Sí vamos a encontrar neuronas, también vamos a encontrar células gliares, pero se caracteriza por tener las prolongaciones de las células de Purkinje, que es la segunda capa, ¿no? Eh, Escuchan a mi gato.
Bueno, dice, está compuesta principalmente por células de la granulación. Aquí, estas son las células de la granulación. Esta es la otra capa. Pero en este aquí, pues si se fijan, este que es la capa molecular, son puras prolongaciones o no puras, ¿no? Pero la gran mayoría son prolongaciones de estas células de Purkinje. Y dice aquí, pues, que tienen la función de recibir las señales de las mismas células de Purkinje y transmitirlas a otras regiones del cerebelo. O sea, como que permite conectar como varias partes del cerebelo. Bueno, en el caso de la segunda capa, que serían las células del Purkinje, en esta imagen se las coloqué porque se alcanza a apreciar muy bien esta de aquí, esta célula Purkinje. Aquí debería de haber otra, fíjense cómo aquí está su prolongación, probablemente aquí debería estar otra, pero con el tipo de corte pues no lo alcanzamos a ver, pero todas se colocan más o menos como al mismo nivel. Se caracterizan estas células de Purkinje precisamente por sus ramificaciones. Fíjense cómo podemos alcanzar a seguir así, llegan a toda la capa molecular. Estas neuronas, células de Purkinje, pues son las que permiten precisamente o las que le dan la función al cerebelo, perdón, que es de regular los movimientos y coordinación. Eh, Al principio, cuando hablábamos, por ejemplo, de los diferentes tipos de neuronas, les había puesto estas células de Purkinje, que se caracterizan principalmente por estas ramificaciones. Déjenme pongo la imagen donde se veía aquí. Este es de aquí. Fíjense cómo las otras neuronas, aunque sí tienen ramificaciones, las células de Purkinje, toda esta parte sería para la parte molecular y esto va hacia la sustancia blanca. Entonces genera un solo axón hacia la sustancia blanca y unas ramificaciones así extremas en el caso en el caso de la capa molecular. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, estas de aquí son las que encontramos más que nada en el cerebro, las piramidales. Estas de aquí en los nervios y estas de aquí también en los nervios, estos dos en los nervios, pero en los nervios sensoriales. Bueno, continuando con lo que estábamos platicando en el cerebelo, eh, aquí ya estamos viendo otra vez, ahora la capa molecular sería de afuera hacia adentro, entonces la capa molecular vendría siendo esta zona pálida. Aquí vemos esta célula de Purkinje, cuyas ramificaciones, acuérdense, pues van hacia la capa molecular y un solo axón se distribuye hacia la capa granular. La capa granular, fíjense cómo parecen linfocitos. Muchos pensaban que eran linfocitos, pero no. Se les denomina así por neuronas granulares. Eh, la verdad no he profundizado mucho sobre de qué trata, ¿no? Pero pues así se les denomina esta capa. Y también pues vamos a encontrar células de la glía, es decir, los oligodendrocitos, astrocitos, microglía y las células que complementan, ¿no? Pues más de lo mismo. ¿Alguna duda o algún comentario antes de avanzar? En el caso de la sustancia blanca, pues se va a ver igual, se van a ver puros axones y células de la glía. Ok, pues avanzamos. Vamos a continuar hablando sobre la médula espinal, que es también parte del sistema nervioso central. Básicamente es una extensión del encéfalo. Fíjense, pues aquí está el cerebro, el cerebelo, y tenemos la extensión que va a través de las vértebras y es la médula espinal. Acuérdense que todo sistema nervioso central está rodeado de las meninges. Entonces aquí en la imagen estamos viendo la dura madre, el aracnoides, la pía madre y allá adentro el sistema nervioso central, que en este caso es la médula espinal. Se caracteriza por tener esta forma de mariposa. Yo siempre le veo forma de mariposa, ¿no? Aquí hay una diferencia a destacar entre el encéfalo y la médula espinal en cuanto a histología. En el encéfalo les decía que la sustancia gris está afuera y la sustancia blanca adentro. En el caso de la médula espinal es al revés. Los cuerpos celulares o sustancia gris es en la parte central
Y la sustancia blanca es la parte periférica. Entonces por eso aquí vemos como si estuviera aquí como más rugoso, representando los cuerpos de las neuronas. Y entonces aquí serían los axones. Y esto es porque aquí fácilmente nos estamos dando cuenta cómo bueno, aquí se empiezan a generar los nervios. Luego se juntan y ya salen los nervios, ¿no? Aquí vendrían formándose los nervios a partir de estos. Otra cosa que quiero destacar, todo lo que en cuanto sale de la médula ya se considera como sistema nervioso periférico. Entonces ahorita vamos a adentrar un poquito cómo se vería esta parte de aquí. Específicamente en estos como bultitos que se ven aquí. Si se fijan hace como un bultito, se llaman ganglios nerviosos. Y pues en histología también lo vamos a platicar un poquito. Pero bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Ok, continuando, pues aquí nos comenta, um, bueno, más o menos histológicamente si veríamos a la médula espinal. Esto de aquí es tejido óseo, o sea, pues es el hueso, la vértebra, esto de aquí. Ahí lo están viendo en color verde. Y lo que están viendo ya en color como más rosadito es el tejido nervioso. Esto de aquí sería la médula espinal y estos son las formaciones de los primeros nervios. O sea, estos serían los nervios. Y estos, si no me equivoco, son los ganglios nerviosos, que es como el bultito que les decía, una acumulación. Entonces, aquí estamos viendo un corte transversal teñido con hematoxilina y eosina, por eso vemos pues, los colores que ven normalmente en el laboratorio de histología. Y dice que podemos distinguir claramente las vértebras, que ahí lo están viendo en color verde, es tejido óseo, y el foramen, eh, o adentro de la vértebra, por decirlo de otra forma, vamos a ver estructuras nerviosas, que es pues todo lo que están viendo en rosita. Dice, en el centro del foramen vertebral se distingue la médula ósea solamente es esto, y yo sé que aquí no alcanzamos a ver esa forma de mariposa, pero ahorita en otra imagen sí la vamos a ver. Bueno, pues al centro estamos observando la médula espinal y a su alrededor los nervios espinales. Entonces, eso de ahí que les estoy marcando en color, híjole, azul, morado, lila, no sé, es la médula espinal. Y esos de ahí serían los nervios, o sea, los nervios espinales, ahí se están formando. Y por último, ahí estamos viendo los ganglios espinales, que es como una acumulación especial donde se encuentran las neuronas sensoriales. Entonces, aquí serían los nervios motores que nos van a permitir bueno, conectar diferentes órganos, pero también pues serían los motores y estos serían los sensoriales. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Ok, continuando, pues si cambiamos de tinción a una más cara que no manejamos en el Edison, está aquí, se alcanza a ver muy bonito esta forma de mariposa que les comento. Fíjense cómo vemos con muchos puntitos aquí que son los cuerpos de las neuronas y todo esto de aquí vendría siendo pues los axones. ¿Qué hay que destacar aquí? Eso, que la sustancia gris está al centro y la sustancia blanca está afuera, al revés que en el cerebro y el cerebelo. Acuérdense que en el cerebro y el cerebelo la sustancia gris es lo más externo y la sustancia blanca lo más interno. Les voy a poner la imagen brevemente para recordarlo. Aquí, esta me sirve. La sustancia gris está afuera y la sustancia blanca está al centro. En el cerebro y en el cerebelo igual, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa hay que destacar en el caso de la médula espinal? Fíjense cómo al centro pues está un espacio vacío, se le llama canal medular y ahí pasa el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, que es ese ahí, el canal es ahí. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Ok. Eh, bueno, entonces en la sustancia gris, pues lo que vamos a estar observando son los cuerpos neuronales y se agrupan en diferentes formas. Hay
varios tipos de clasificación. Está este de aquí, que la verdad está un poquito complicado aprenderse este tipo de clasificación. Yo creo que apenas los neurólogos. Está este otro tipo de clasificación que está como un poquito más complicado, pero nosotros pues lo vamos a ver simple. Estamos en el nivel uno de histología. Lo vamos a dividir así. La sustancia gris se divide en astas o cuernos, que serían dorsal derecho, dorsal izquierdo, ventrales y laterales y por la parte céntrica. Estas clasificaciones anteriores que están viendo en pantalla se clasifican porque, por ejemplo, aquí se ven cómo algunos cuerpos neuronales están conectados a la parte intersticial, o sea, a ciertas partes de, de órganos. Pero ya sería muy complicado profundizar sobre eso. Aquí están viendo otra imagen sobre cómo se ve la médula espinal. Se mantiene la misma forma esta de mariposa que les comento. Aquí están viendo la dura madre. Eh, y pues aquí no hay mucho que profundizar. En esto sí quisiera comentarles. Les decía que justamente en el centro, en la parte de la sustancia gris, fíjense cómo aquí se alcanza a apreciar la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Aquí también se alcanza a ver como la forma de los cuernos o las astas de las alas de la mariposa. Justamente en el centro de la médula espinal tenemos el canal medular. Aquí en el canal medular tenemos como un tipo de epitelio. Dice que varía entre simple cúbico y simple cilíndrico. En el laboratorio de ahí, de Nixon, yo siempre los veía simples cilíndricos y ni siquiera los veía simples, los veía así como semiestratificados. Como aquí, fíjense cómo tienen como varias, pues aquí es más de una capa, ¿no? Se alcanza a apreciar. Pero la literatura pues nos dice que es simple cúbico o cilíndrico, ¿no? A estas células que están aquí en realidad tienen prolongaciones citoplasmáticas que no las alcanzamos a ver. Lo vimos en su momento cuando les platicaba sobre las células gliares. Son las células, los ependimocitos o células ependimarias o células del epéndimo, que son las encargadas pues, de producir el líquido cefalorraquídeo. Y pues son estas de aquí. ¿Algún comentario o alguna duda? Ok, entonces terminamos de ver sistema nervioso central, que incluye el cerebro, cerebelo, médula espinal, ¿no? Vamos a empezar a ver el sistema nervioso periférico. Entonces, anatómicamente el sistema nervioso así se divide en central, que es el encéfalo, médula, y sistema nervioso periférico, que básicamente son ganglios y nervios. Histológicamente, pues lo dividimos como neuronas y células de sostén, que son las células de la glía. En el caso del sistema nervioso periférico, no hay astrocitos, ni células ependimarias, ni microglía. Nomás hay un tipo de células de sostén, que son las células de Schwann, que son las que producen la mielina en el caso de los nervios del sistema nervioso periférico. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces les comentaba que saliendo de la médula espinal ya sería sistema nervioso periférico. Entonces, estos bultitos que están viendo aquí ya es sistema nervioso periférico y estos bultitos son los ganglios. Eh, Hay diferentes tipos de nervios, ¿no? Aquí nos están diciendo que están los nervios craneales y los nervios espinales. Se diferencian por el tipo de mielinización que tienen, es decir, la cantidad de mielina que tienen. Eh, pero vamos a visualizarlos simplemente de manera más simple, ¿no? Aquí nomás les comento que pues, los diferentes tipos de nervios, los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios craneales los estudian en anatomía. Pero esto lógicamente vamos a estudiar hacia los nervios. Se asemeja mucho al músculo. Y ahorita les voy a decir por qué. Centrándonos en la imagen, lo más pequeñito viene siendo los axones, que acuérdense que son las prolongaciones de las neuronas.
¿Dónde están los cuerpos de este axón, por ejemplo? Probablemente esté en la médula espinal o en el ganglio, ¿no? Dependiendo del tipo de neurona. Entonces, los nervios básicamente son axones cubiertos de mielina. Entonces, de adentro, o sea, de lo más pequeño a lo más grande, lo que estamos viendo son axones, vainas de mielina, células de Schwann y tejido conectivo que se llama endoneurio, aquí está mal escrito perineurio y epineurio. Se los voy a explicar. Entonces, en el caso del músculo, teníamos las fibras musculares, hacían fascículos musculares y el conjunto de fascículos hacían el músculo ya completo, ¿no? Aquí tenemos las fibras, en vez de fibras musculares, tenemos las fibras nerviosas, compuesta por el axón con su respectiva mielina. Esta cosa que está así como enredada es el aislante del cable que les he comentado, es la mielina. Y se fijan, este bultito pues representa un núcleo. Quien produce la mielina aquí es la célula de Schwann. Entonces, esto representaría una fibra nerviosa. Y lo vemos representado aquí, estos puntitos vendrían siendo los axones en un corte transversal. Estos serían los axones y lo que está recubriendo pues sería la mielina. Y entre una fibra nerviosa y otra fibra nerviosa hay tejido conectivo laxo, al que le vamos a decir endoneurio. Y un conjunto de fibras nerviosas envueltas en endoneuros pues forman fascículos nerviosos. Fíjense cómo están divididos aquí el nervio en fascículos. Y cada fascículo pues está compuesto por fibras nerviosas. El tejido conectivo que divide al nervio en fascículos se llama perineurio. Y en completo, todo esto pues ya sería el nervio. Y el tejido conectivo que rodea al nervio se llama epineurio. Es básicamente lo mismo que vimos en el tejido muscular, más que en el tejido muscular le decíamos epimicio, perimicio, endomicio. Aquí es perineurio, epineurio, endoneurio. Y las divisiones son las mismas, nervio, fascículo, fibra. Nomás que agreguenle nervioso. Nervio, fascículo nervioso, fibra nerviosa. Y pues la importancia de aquí que las fibras pues están compuestas por los axones y envueltas en mielina. ¿Alguna duda, algún comentario con esta diapositiva? Bueno, aquí están viendo un nervio en un corte longitudinal. Para mí es un reto, porque si está rarito. Vamos viendo, si le damos zoom, sí se alcanza a ver muy bonita la mielina, este de aquí. Pero en este caso se llama nervio mixto porque hay axones que tienen mielina y hay axones que no tienen mielina. Y eso es normal, depende del tipo de nervio. Pero pues esta imagen es para que vean, por ejemplo, este es un axón con mielina y se alcanza a ver muy bien por esta cosa que parecen abdominales. El axón sería esta línea que están viendo aquí y lo blanco es la mielina. Y estos son los núcleos de las células de Schwann, es decir, las células que están produciendo la mielina. Y si se acuerdan, la mielina está como por vainas, se llaman vainas de mielina, están como por secciones. Entonces, estos espacios son los nódulos de Ranvier, que si hicieron un dibujo, pues se han de acordar más o menos con a qué se refiere. Aquí estamos viendo otro, aquí más o menos otro, pero pues por el tipo de corte se va perdiendo. Hay algunos axones por aquí que no se alcanzan a apreciar, que serían estos de aquí. Estos de aquí son axones, pero no están envueltos en mielina. Por eso son, aquí lo menciona, fibras nerviosas amielínicas. A significa, como prefijo, significa ausencia. Entonces hay ausencia de mielina. Y pues aquí estamos viendo la fibra nerviosa con su respectiva vaina, las células de Schwann, etc. ¿Alguna duda o algún comentario con esta diapositiva? Ok. A final de cuentas, así se ve un nervio. Fíjense, en este caso estamos viendo un nervio con tres fascículos. Entonces, el epineurio sería el tejido conectivo que forma al nervio, que le da la forma más o menos. Y fíjense cómo es colágeno muy denso, es tejido denso y regular. En este caso, porque el nervio pues está protegiendo pues sí, el epineurio, el tejido conectivo
del nervio está protegiendo pues a las fibras nerviosas, porque pues la conducción tiene que ser, eh, pues es un órgano muy importante, ¿no? Entonces se protege con un tejido muy denso. Y en los fascículos, pues fíjense cómo están muy bien divididos, redonditos y todo. Entonces, si quisiéramos ver las fibras nerviosas, habría que darle un poquito más de zoom. Lo que quiero destacar aquí es que en el epineurio, aparte de tener tejido conectivo denso irregular, pues también podemos encontrar tejido graso, que sirve también como un tipo de aislante. Y pues vasos sanguíneos. Si le damos zoom a un fascículo nervioso, vamos a ver las fibras nerviosas. Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, estos puntitos, si se fijan, hay puntitos y luego alrededor como una cosa blanca. El puntito es el axón, aquí está otro, y la cosa blanca es la mielina. Y entre que sería la fibra nerviosa, ¿no? Y entre fibra nerviosa y otras fibras nerviosas, pues vemos como rosadito, que es también colágeno, tejido conectivo. Eh, y también podemos encontrar uno que otro capilar y cositas así. Eh, pero pues ahí están viendo fibras nerviosas. El punto es el axón y esto es la mielina. Aquí está un vaso sanguíneo. Mm, que eso me imagino ya lo han de haber dibujado en laboratorio, pero pues aquí se los explico un poquito más. Ah, ok, y se me pasaba que las células de Schwann, ¿no? Pues acuérdense que quien produce la mielina van a ser las células de Schwann, entonces es común que si ven, por ejemplo, un núcleo, por ejemplo, este núcleo de aquí, pues es la célula de Schwann que está produciendo la mielina. ¿Alguna duda, algún comentario con esta diapositiva? Ok, aquí pues nomás destaco el perineurio, que también es tejido conectivo denso y regular. Fíjense las fibras de colágeno cómo son gruesas. Y pues cómo está delimitando muy bien al, al fascículo. Bueno, ya para terminar, para irnos, queda el último órgano del sistema nervioso periférico, que son los ganglios nerviosos. Aquí si se fijan, esta es la médula espinal, se empiezan a formar los órganos y tenemos como estos bultitos, esos son los ganglios nerviosos. Ahí se encuentran, también se encuentran los cuerpos de las neuronas sensoriales. Entonces, aquí vamos a encontrar cuerpos neuronales y por lo tanto axones. Hay que identificar tres cosas en los ganglios nerviosos. La cápsula, que es pues, básicamente como una extensión de la dura madre. Fíjense, aquí la dura madre es este color como azulado y luego se hace así como blanquecito. Es una extensión de la dura madre. La cápsula es tejido conectivo denso irregular. Y luego vamos a ver las neuronas con sus respectivas células satélites o anficitos, que son unas células que acompañan en este caso a las neuronas. Y por último, a los axones pre y postganglionares. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, axones que llegan, bueno, no sería al revés, axones que salen y axones que llegan, o sea, dos tipos de axones, y pues otros que salen para acá. Vamos viendo. Histológicamente son muy sencillos. Fíjense, una cápsula de tejido conectivo que encapsula, que rodea. Los cuerpos de las neuronas, acuérdense que se caracterizan por tener un núcleo muy pálido, un nucleolo, y ya el cuerpo neuronal. Y aquí estamos viendo cómo se van formando los axones, ya sean preganglionares o postganglionares. Entonces, ahí están. Entonces, aquí estas vendrían siendo neuronas sensitivas. Acá estamos viendo otra imagen. También es la cápsula, pues es lo que rodea el tejido conectivo que lo rodea. Y estamos viendo los cuerpos de las neuronas. Núcleo pálido, nucleolo y su citoplasma. Y luego ya los axones, aquí lo que es también un poquito más, como más pálido, pues vendrían siendo los axones, que son los que forman los nervios. Entonces, estos axones de aquí son los nervios. ¿Alguna duda, algún comentario con esta diapositiva? ¿Qué onda, Javier? Vas entrando, pero ya está a punto de acabarse la clase.
Eh, por último, mencionando, les decía que en los ganglios nerviosos, tenemos los cuerpos neuronales con sus acciones, ¿no? En el caso de los ganglios neuronales, hay unas células que acompañan a las neuronas, que son células satélites. Estas lo que hacen es, se pueden dividir y formar más neuronas. Entonces son células satélites, las encontramos en los ganglios nerviosos y, y ya, sería todo. Sería todo por tejido nervioso. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja, una sugerencia? Todo bien, Yo profe. tengo todas las dudas, pero ahorita veo la clase en el video. Es que unos inconvenientes aquí en el trabajo. Arre, sí, todavía no hay problema. Igual la clase, bueno, yo voy a dejar de grabar.